el hombre es recompensado con caridad y paz a través de la Torá. En el Zohar, Rabbi Abba explica por qué Abraham fue recompensado por el Creador diciéndole, Lech lecha, vete para ti, más que a todos sus contemporáneos. Escribe, Rabbi Abba comenzó y dijo, escúchenme, tercos de corazón que están lejos de la caridad. Escúchenme, tercos de corazón. Significa lo duros que son los corazones de los malvados. Ven los senderos y caminos de la Torá y no los miran. Sus corazones son duros, ya que no regresan arrepentidos a su maestro. Es por eso que se les llama los de corazón terco, que están lejos de la caridad, lo que significa que están lejos de la Torá y por lo tanto lejos de la caridad. Rabbi Hizkia dijo, están lejos del Creador, y debido a que están lejos del Creador, se les llama de corazón terco. El significado del verso es lejos de la caridad. ¿Por qué? Porque no desean acercarse al Creador, porque son de corazón obstinado, y debido a eso están lejos de la caridad. Debido a que están lejos de la caridad, están lejos de la paz, es decir, que no tienen paz. Como está escrito, no tienen paz, dijo el Creador a los malvados. ¿Cuál es la razón? Es porque están lejos de la caridad. Por lo tanto, no tienen paz. Debemos entender por qué, cuando Rabbi Abba dice que estar lejos de la caridad significa que están lejos de la Torá y por lo tanto lejos de la caridad. Por un lado, dice que la caridad se llama Torá y luego dice que al alejarse de la Torá se alejan de la caridad. Esto implica que la Torá es la razón de la caridad. Pero no vemos ninguna conexión entre la Torá y la caridad. Vemos que las naciones del mundo no tienen Torá, como nuestros sabios dijeron, dice sus palabras a Jacob, y aún así le dan caridad. Dar caridad es creer en el Creador y guardar la Torá y las mitzvot, y solo entonces se puede dar caridad. Él dice, como están lejos de la Torá, es que están lejos de la caridad. También dijo que debido a que están lejos de la Torá, están lejos de la caridad. Esto implica que la Torá es la razón por la cual podemos hacer caridad. Es decir, lo más importante para nosotros es lograr la caridad. ¿Cómo podemos lograr un grado tan alto? A través de la Torá. Por lo tanto, debemos entender la grandeza y la importancia de la caridad, lo que significa que la Torá es un grado menor al de caridad, porque a través de la Torá podemos alcanzar la caridad. Tenemos que entender esto. Además, es difícil entender las palabras de Rabbi Hizkia en lo que añade a las palabras de Rabbi Abba y dice, ¿quiénes son los tercos de corazón? Aquellos que no quieren acercarse al Creador. Y como no quieren acercarse al Creador, están lejos de la caridad.
¿Cómo podemos entender esto? ¿Significa esto que al acercarse al Creador serán recompensados con un grado más alto, que es el de la caridad? También debemos entender por qué Rabbi Hizkia dice, ya que están lejos de la caridad, están lejos de la paz. Esto es aún más desconcertante, porque una vez que nos ha aclarado la importancia de la caridad, es decir, que desde el punto de vista de Rabbi Abba, la caridad es más importante que la Torah. Y según la opinión de Rabbi Hizkia, la caridad es mayor que acercarse al Creador. Ahora él dice que si no tienen el grado de la caridad, no pueden alcanzar el grado de paz. Por lo tanto, debemos entender cuál es el grado de paz. Se da a entender que después de todo el trabajo logrará el grado de paz. Es decir, el primer grado es la Torah o acercamiento al Creador. El segundo es la caridad. Y el tercero es la paz. Esto requiere aclaraciones. Encontramos que a la caridad se le llama fe, como está escrito acerca de Abraham. Y creyó en el Creador, y él se lo consideró como caridad. Por lo tanto, debido a que la fe es considerada como caridad, ya podemos saber cuál es la importancia de la caridad. No es como parece literalmente, más bien la caridad implica fe. ¿Qué es la fe? ¿Es considerada como caridad? Vemos que quien da caridad a los pobres no espera que los pobres le paguen de alguna manera por la limosna que les ha dado. Es especialmente así con la limosna oculta. Ciertamente no espera recibir ninguna retribución. Por lo tanto, caridad significa que está haciendo algo sin ninguna recompensa. Pero como la fe que debemos asumir debe ser sin nada a cambio, esto significa que debemos creer en la grandeza del Creador, que el Sagrado Zohar llama porque Él es grande y gobernante. No debe pensar que está asumiendo el yugo del reino de los cielos y por esto recibirá de Él alguna recompensa. Más bien está trabajando completamente con el fin de otorgar. Es por eso que la fe se llama caridad, para interpretar la forma que debe tener la fe que nosotros estamos asumiendo. Sin embargo, debemos prestar atención en cómo logramos esa fe, que es con el fin de otorgar. Nuestra naturaleza es solo con el fin de recibir y no para otorgar. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer para lograr el otorgamiento? Nos está diciendo que se hace precisamente a través de la Torah. Como nuestros sabios dijeron, he creado la inclinación al mal, le he creado la Torah como condimento. En la introducción al estudio de los 10 Sefirot, dice, sin embargo, encontramos y vemos en las palabras de los sabios del Talmud que nos han atenuado el camino de la Torah más que los sabios de la Mishnah. Esto se debe a que dijeron, uno siempre debe dedicarse a la Torah y mitzvot, incluso en lo lishma, y de lo lishma alcanzará lishma, porque la luz que hay en ella lo reforma.
Así nos han brindado un nuevo medio en vez del ascetismo presentado en la Mishnah Avot, que es la luz en la Torah, la que tiene el poder suficiente para reformarlo y llevarlo a que pueda observar la Torah y Mitzvot Lishma. Con esto entenderemos las palabras de Rabbi Abba, quien dijo que lejos de la caridad significa que se están alejando de la Torah, por lo tanto están lejos de la caridad. Preguntamos, ¿es la Torah la razón para lograr la caridad? ¿Es imposible dar caridad sin Torah? El asunto es que la caridad se refiere a la fe. Es imposible alcanzar la fe verdadera antes de que uno alcance la equivalencia de forma con el Creador, lo que significa que todas sus acciones son solo para otorgar satisfacción al Creador. Y como está escrito en la introducción del libro del Zohar, es una ley que la criatura no pueda recibir el mal de forma revelada del Creador, pues es un daño en la gloria del Creador que la criatura lo perciba como un dañador, pues esto es impropio del operador perfecto. Por consiguiente, cuando uno se siente mal, la negación de la providencia del Creador se encuentra sobre él en la misma medida y el operador superior desaparece para él. La razón es que antes de que una persona sea recompensada con vasijas de otorgamiento, no es apta para recibir el deleite y el placer de él, por lo cual se siente mal y por lo tanto no puede ser recompensado con la verdadera fe antes de que haya corregido el mal en él, llamado recibir con el fin de recibir. De esto se deduce que a través de la Torah, que lo reforma, es decir, que al recibir vasijas de otorgamiento, será recompensado con fe, denominada caridad, que es fe porque es grande y gobernante, y no porque la base de su fe sea con el fin de recibir una retribución. Ahora entenderemos lo que preguntamos sobre las palabras de Rabbi Hizkia, donde explica el significado de corazón terco. Nos dice que debido a que se alejan del Creador, se alejan de la caridad. Preguntamos, ¿acercarse al Creador puede ser una razón por la cual se tiene la capacidad de hacer caridad? ¿Cuál es la conexión entre ellos? Está escrito en el Sulam. Rabbi Hizkia no está en desacuerdo con Rabbi Abba. Más bien lo explica más deliberadamente que él. Le preguntamos, pero la explicación de Rabbi Hizkia es aún más difícil de entender. Según lo que explicamos anteriormente, Rabbi Hizkia explica más detalladamente lo que significa de corazón terco, por lo cual están lejos de la caridad, ya que con respecto a lo que dice Rabbi Abba, que se han alejado de la Torah, piensan que simplemente necesitan aprender la Torah y con esto serán recompensados con la caridad llamada fe. Sin embargo, la intención de Rabbi Abba es que a través de la Torah alcanzarán la equivalencia de forma llamada vasijas de otorgamiento, ya que no pueden alcanzar la verdadera fe antes de tener vasijas de otorgamiento, como está escrito en el Sulam.
Esta es la razón por la que Rabbi Hizkia lo elabora más y dice más simplemente que los de corazón terco son aquellos que se alejan del Creador. Es decir, debido a que no quieren acercarse al Creador porque son de corazón terco, por lo tanto, están lejos de la caridad. Esto es lo que dijimos anteriormente, que es imposible ser recompensado con fe, que es la caridad, antes de ser recompensados con el acercamiento del Creador, llamado equivalencia de forma, que son las vasijas de otorgamiento. Tal vez la razón por la que Rabbi Abba no interpreta lo mismo que Rabbi Hizkia puede ser porque Rabbi Abba quiere decirnos dos cosas a la vez, es decir, la razón y el consejo. La razón por la que no tienen fe es que no tienen vasijas de otorgamiento. El consejo para esto disculpen, se cortó la conexión. El consejo para esto es dedicarse a la Torah a través de la luz de la Torah. Serán recompensados con la equivalencia de forma. Esto se llama que todas sus acciones sean solo para otorgar. En ese momento serán recompensados con la caridad, que es la verdadera fe. Y en cuanto a la adición de Rabbi Hizkia de que a través de la caridad serán recompensados con paz, preguntamos, si la caridad es una cosa tan grande que se refiere a la fe, entonces, ¿qué es la paz? Implica que la paz es aún más importante. Debemos interpretar que la paz es la finalización del trabajo. Antes de que uno sea recompensado con vasijas de otorgamiento, no tiene lugar para la fe. Una vez que tiene vasijas de otorgamiento y ha sido recompensado con fe, obtiene el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Esto significa que entonces siente el deleite y el placer que el Creador ha creado para hacer el bien a sus creaciones. En ese momento, uno es recompensado con paz. Pero antes de que uno haya sido recompensado con la caridad, que es la fe, con base en las vasijas de otorgamiento, él no tiene los kelim para obtener el deleite y el placer, ya que carece de la corrección para que no haya pan de la vergüenza. Por esto fue hecha la primera restricción, el Tzimtzum Aleph. Solo cuando las criaturas tengan esa corrección llamada vasijas de otorgamiento, habrá un lugar donde la luz del Creador puede estar presente. Antes de esto, está en conflicto con el Creador. Como dice en el Sulam, la paz también se quejó de que era todo conflicto, porque no puede dedicarse a las mitzvot con el fin de otorgar, con una sola mezcla de satisfacción personal. Por eso, siempre está en conflicto con el Creador, ya que él piensa que es un hombre completamente justo y no siente sus defectos en absoluto.
Es decir, no siente que todo su compromiso en la Torah y las mitzvot sea lo lishma. Y está enojado con el Creador por no beneficiarlo tanto como debería recompensarse a un hombre justo. Por lo tanto, vemos que antes de que uno sea recompensado con caridad, que es la fe en el Creador, sobre la base de las vasijas de otorgamiento, que lleva a uno a acercarse al Creador, es imposible tener paz. De esto se deduce que el final del trabajo es cuando se alcanza el objetivo, que es cuando alcanzamos el grado de paz. Esa paz no se puede lograr antes de pasar por las etapas preliminares, que son acercarse al Creador, luego la fe, llamada caridad, y finalmente la meta, que se llama paz.